Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Venezuela, la dictadura que ha marcado la vida de millones de venezolanos. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder hasta el régimen de Nicolás Maduro, esta es la historia de cómo un país rico en recursos y cultura ha enfrentado una profunda crisis política, económica y humanitaria. Acompáñenos en este recorrido por la terrible dictadura en Venezuela. Comencemos. Orígenes y ascenso de Hugo Chávez. Nuestra historia comienza a finales de la década de 1990, cuando Hugo Chávez, un exoficial militar, emergió como una figura política revolucionaria en Venezuela. Tras un fallido intento de golpe de Estado en 1992, Chávez ganó la presidencia en 1998 con promesas de erradicar la corrupción y redistribuir la riqueza del país. Chávez se presentó como un salvador para las masas empobrecidas de Venezuela. Su retórica populista y su estilo carismático le ganaron un amplio apoyo, especialmente entre los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, sus políticas y su gobierno autoritario pronto llevarían al país por un camino de polarización y conflicto. Una de las primeras acciones de Chávez fue convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que fue aprobada en 1999. Este movimiento consolidó su poder y estableció la base para su proyecto de revolución bolivariana. Chávez aprovechó el descontento popular y la crisis económica de los años 90 para posicionarse como la figura que podría traer cambios radicales. Su llegada al poder marcó el inicio de un periodo de transformación profunda, pero también de creciente control estatal y reducción de las libertades democráticas. A medida que Chávez consolidaba su poder, su gobierno se volvió cada vez más autoritario, restringiendo la libertad de prensa, socavando las instituciones democráticas y reprimiendo a la oposición. El gobierno de Nicolás Maduro y la crisis profunda. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro, su vicepresidente, asumió el liderazgo del país. Aunque prometió continuar con el legado de Chávez, su gobierno rápidamente se enfrentó a desafíos económicos sin precedentes que llevaron a Venezuela a una crisis profunda y prolongada. Bajo el gobierno de Maduro, Venezuela ha experimentado una de las peores crisis económicas en la historia moderna. La hiperinflación ha pulverizado el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que la escasez de alimentos y medicinas ha dejado a millones en la miseria. La crisis económica en Venezuela es multifacética. Es el resultado de una combinación de políticas económicas desastrosas, corrupción generalizada y una fuerte caída en los precios del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país. Estas condiciones han creado una tormenta perfecta que ha devastado la economía y el tejido social del país. Además de la crisis económica, el gobierno de Maduro ha intensificado la represión contra la oposición y ha socavado las instituciones democráticas. Las elecciones han sido ampliamente denunciadas como fraudulentas, y el gobierno ha utilizado la fuerza para sofocar las protestas y silenciar a los disidentes. La represión en Venezuela ha sido brutal. Las fuerzas de seguridad han respondido a las protestas con violencia, detenciones arbitrarias y torturas. La situación de los derechos humanos en el país es alarmante, y los venezolanos que se atreven a alzar la voz enfrentan graves riesgos. En medio de esta crisis, millones de venezolanos han huido del país, creando una de las mayores crisis de refugiados en el mundo. Las escenas de familias que cruzan la frontera en busca de seguridad y oportunidades son un recordatorio desgarrador del costo humano de esta dictadura. Resistencia y lucha por la democracia. A pesar de la represión, la resistencia en Venezuela sigue viva. Desde los valientes líderes de la oposición hasta los ciudadanos comunes que salen a las calles, la lucha por la democracia y los derechos humanos continúa. En 2019, Juan Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela, con el apoyo de la Asamblea Nacional y el reconocimiento de más de 50 países. Este evento marcó un nuevo capítulo en la lucha por la libertad en Venezuela, aunque el camino hacia una transición pacífica sigue siendo incierto y lleno de desafíos.
La proclamación de Guaidó fue un momento de esperanza para muchos venezolanos. Sin embargo, la respuesta del régimen ha sido implacable, y el apoyo internacional, aunque significativo, no ha sido suficiente para forzar un cambio. La lucha por la democracia en Venezuela es larga y ardua, pero la determinación del pueblo no debe subestimarse. Además de los líderes políticos, muchas organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos trabajan incansablemente para documentar los abusos, apoyar a las víctimas y mantener viva la esperanza de un futuro mejor. La resistencia en Venezuela adopta muchas formas, desde las protestas en las calles hasta el trabajo silencioso de documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos. Cada acto de resistencia es un paso hacia la restauración de la democracia y la dignidad en el país.